pero sobre todo, como al final dice, ya lo dijo Habermas, ya lo dijo X y Y, pero el punto fundamental es que el derecho tiene que voltear a ver la realidad del sujeto, no solamente la teoría, las ideologías, las corrientes de pensamiento, etc. Entonces yo celebro que en este tiempo de posverdad alguien lo diga con tanta serenidad. O sea, si nos vamos a la ciencia de lo meramente jurídico actual, nos vamos a enredar, nos vamos a encontrar con paredes, porque allí están términos legales, causas, efectos, pero la dinámica de la vida, porque lo que está en juego es la vida, y sobre todo la vida humana y su dignidad, porque pues tiene un valor que está por arriba de las cosas, por arriba de los animales, por arriba del sistema vegetal, del sistema mineral, la dignidad humana. O sea, este es el ente que tiene un valor mucho más alto y por lo tanto no podemos olvidar. La dignidad humana tiene que ser el paradigma central de nuestro análisis de esta cuestión. Y por eso, con mucha sencillez, admiro la prudencia para decir, a ver, necesitamos acudir a ciertas cuestiones metafísicas propias de la filosofía, algunas cosas de la teología, etcétera. Un servidor es abogado, filósofo y teólogo, entonces es más fácil identificar, ¿no? Es decir, es que aquí rondando la idea, pero es muy prudente, se sabe abogada, regresa al cauce, cosa que lo aplaudo muchísimo. El derecho, entonces, no puede comprenderse como un sistema cerrado, sino que debe asumirse en diálogo con otros saberes más elevados, como la antropología, la moral, por supuesto, la filosofía, la teología, las ciencias médicas, y el derecho tiene que ser capaz de interactuar en una dinámica interdisciplinaria para asumir las realidades complejas del ser humano. A lo largo de toda la lectura del libro, se desprende muy claramente que el sistema jurídico mexicano ha dado pasos significativos evidentes para cimentar su ser y quehacer en otro paradigma. No es ya el del Estado, que esto yo ahí me pongo de pie, reconozco que ella dice, no, aquí la grande reforma constitucional del mes de junio del 2011 tiene un giro durísimo, ¿no? Porque nuestros legisladores han dicho, el Estado sirve, no la persona al Estado. Por lo tanto, el Estado no otorga los derechos humanos, no otorga su reconocimiento, sino que los reconoce. Porque aquí hay una realidad que no es una idea abstracta, como todo el sistema jurídico, sino que hay una realidad a la que hay que servir y por la cual tenemos que orientar toda nuestra perspectiva y toda pues la proyección del derecho. Entonces tenemos a una abogada que sabe posicionarse frente a la historia con una capacidad de juicio claro, es decir, no hay problema, o sea, la civilización va caminando, va progresando, la civilización, ese continuo hacerse y ese continuo entenderse y ese continuo ir avanzando e ir ampliando nuestras perspectivas de lo humano, que es lo que está en juego en este libro. La autora entonces lo reconoce muy bien, plantea las conclusiones al señalar que el Estado reconoce la centralidad y dignidad de las personas, afirmándose al servicio de ella, no otorgando ciertos derechos que deben ser el centro.
solamente comprendiendo este giro paradigmático para todo el derecho, puede ser ideología en una dinámica en donde no respondemos a la realidad, sino respondemos a nuestra estructura, a nuestras leyes, normas, procedimientos, etc. Entonces no me resta más que felicitar, sugerir muchísimo, sobre todo para los ambientes educativos, esta lectura. Me parece que puede hacer un servicio para decir, a ver, epistemológico, hay que ayudar a la ciencia jurídica para decir, querido doctor Rafael, yo creo que ahí usted nos podría orientar en algunos con toda su práctica académica, ¿verdad? ¿Cómo le ayudamos a los jóvenes que están estudiando Derecho a acercarse bien? No a quedarse con las ideas, sino a bajar al servicio que hace el derecho. Yo todavía me acuerdo de aquella definición de derecho, ¿verdad? Que es muy interesante: el sistema racional de normas sociales de conducta declaradas obligatorias por la autoridad por considerar las soluciones históricas a la realidad, ¿no? Pero aquí la cuestión es la realidad humana, la realidad histórica. Pues felicidades, muchas gracias y a la hora. También nos acompaña el doctor Rafael Estrada Shell, quien es director de la revista Tiempo de Derechos. Le damos la más cordial, doctor. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer muy puntualmente a Tirando Blanco, a la Fundación Aguirre Escuela Chávez de Derechos Humanos, la enorme oportunidad de estar en este foro inmejorable. Y bueno, por supuesto que después de haber escuchado a Eduardo Corral un poco, lo que pueda uno decir, siquiera que esté más o menos a la altura. Pero me apuré a llegar después de que el vuelo salió 2 horas y media tarde. Ruiz, el señor secretario de Educación del Estado de Jalisco, es un placer que nos visite del Ministerio de Educación, este importantísimo estado con una feria y bueno, por supuesto, ya habló mi admirada compañera de mesa, y si ya lo hizo Diana Gamboa, pues también, bueno, espero por lo menos escuchar el video de la exposición que habrá hecho de esta obra inmejorable. Y digo inmejorable porque Diana Gamboa es de estas alumnas de las cuales aprende uno muchísimo más de lo que puede enseñarnos en el aula, en la vida, en la práctica jurídica. Y pues al leer y revisar sus manuscritos, uno cae en la cuenta de muchísimas cosas. Aquí están los padres, su esposo, en fin, tanta gente que la quiere, pero yo, más allá del cariño, por supuesto, es mucho, quiero hablar del apego que tengo hacia sus ideas. Y tengo un auténtico apego. Yo sé que los apegos son la causa de la infelicidad, pero en este caso es un apego intelectual que tiene que ver con la valentía enorme de quien sale del cauce para quien no es su Dios el vientre, como diría Saulo de Tarso, sino al contrario. Para Diana Gamboa no hay más verdad que reivindicar que la dignidad humana de toda expresión de esta condición. Una dignidad que es eminente, una dignidad que está por encima de cualquier legislador, que está por encima de cualquier judicial. Y a la hora en que Diana, yo de la manera más sistematizada, esto que decía el maestro Corral es importantísimo, fuera de ideologías y tratando la cuestión asépticamente como la gran procesalista y constitucionalista que es, Diana logra llegar a un acuerdo que creo yo que todos podemos más o menos suscribir, que es el acuerdo en torno a que ningún legislador debe tener la capacidad de privar del derecho a vivir a ninguna expresión de la condición humana. La pena de muerte, bueno, ya ni siquiera es discusión, salvo en estados muy barbáricos, ¿no? En donde realmente se pretende que el Estado pueda tener la capacidad de decidir quién vive y quién no, pero es una discusión en términos de derechos humanos y de derechos constitucionales.
constitucional completamente superado. Y da la impresión que es curioso que no ocurra lo mismo con la expresión fetal, con la expresión intrauterina de la vida humana. El otro día razonábamos con don César Ruiz una cuestión que parece interesante. Fíjense ustedes cómo el tipo penal de homicidio, desde el siglo XIX, aquí no hay novedades. Lo que pasa es que siempre creemos, cada generación cree que descubre el Mediterráneo, y la verdad es que el agua tibia se descubrió hace mucho tiempo. El tipo penal de homicidio se refiere a privar de la vida a otro. Nosotros nos hemos hecho unas bolas, un galimatías, ido y venido, con que si hay vida humana en el útero, si hay persona jurídica en la expresión intrauterina de la vida, si hay un sujeto de derechos cuando hablamos de una bebé o de un bebé. Y la verdad es que el Código Penal para efectos del homicidio dice otro. Y coincidiremos que otro ser humano, pues es ese que está dentro o fuera del vientre de su madre. Bueno, en eso hay mucha hipocresía. Si realmente nos tomáramos en serio que hay vida humana, como muchos fundamentalistas lo hacen y lo defienden y se rasgan las vestiduras, etc., pues no habría habido un tipo penal diferenciado entre aborto y homicidio, ¿verdad? Esto es evidente. Si realmente creyéramos que hay allí un ser humano, pues bastaba y sobraba con la tipificación de que el que priva de la vida a otro. Pero no nos gusta la alteridad. No nos gusta lidiar con el otro o con la otra. Nos gusta discriminar, nos gusta privar a los demás de lo que consideramos prerrogativas para nosotros o para quienes son como nosotros. Y yo por eso digo que es enormemente reconciliable con la vida y con nuestra muy maltrecha ciencia jurídica, hay que decirlo, en este pobre país tan digno de mejor suerte, que haya una jurista valiente, una estudiante que contra viento y marea se enfrentó a quien se tuvo que enfrentar, nos consta, en su examen de maestría. O sea, para no ir más lejos, hubo que lidiar con los sínodos, que bueno, siempre hay envidia, hay incomprensión, hay tosudez, en fin, hay mucha miseria humana, para hablarlo claramente. Y Diana, como sana, firme, jamás grosera, en esto no se parece a su profesor, ni siquiera vehemente, diría yo, sino firme, ha reivindicado una posición que hace de los derechos humanos un haz disfrutable para todas y todos, para cualquier expresión de la condición humana, insisto. Terminaré diciendo una cosa que otro gran jurista, Norberto Bobbio, sostuvo mucho antes siquiera de que naciera Diana Gamboa. En el año 1900, el aborto se despenalizó en Italia. Imagínense. En una entrevista para el Corriere della Sera, Norberto, el gran jurista del siglo XX, en absoluto sospechoso ni de ser una persona de ultraderechas, ni de defender posiciones ideológicas en esto, ni siquiera era creyente, era agnóstico, y lo reivindicaba como tal. Era un socialdemócrata y un teórico del derecho, como ustedes saben, de primer orden. Y cuando el Corriere della Sera le pregunta, oiga, ¿usted qué opina de esta legislación de destipificación del aborto en Italia? Bobbio, ya notablemente aburrido de la discusión, seguramente hasta aquí de sus alumnos, ¿no? Porque en esto es muy fácil tener un discurso progre y decir, venga, y se acabó. Bobbio dice una cosa, mire, yo estoy completamente de acuerdo con el derecho que tiene la sociedad a evitar la explosión demográfica, con el evidente derecho que tiene la mujer a disponer de su vida sexual y a disponer de su libertad procreativa. Nadie creo que puede negar eso, bueno, salvo algunos ya en una línea completamente entendible, pero nadie puede negar que existe esa libertad y que debe existir lo más pro persona y creo también, decía Bobbio, que hay un derecho a nacer, que el embrión, el feto, el bebé tiene derecho a nacer. Nada más que aquí hay un problema a la hora de ponderar. El derecho de la sociedad a evitar la explosión demográfica puede perfectamente tutelarse de muchas formas. Hay métodos anticonceptivos, hay políticas
de procreación como la que ha habido en México, que ha sido muy exitosa desde los años 70, ha habido políticas de planificación familiar, en fin, hay muchas formas más allá del aborto para tutelar ese derecho colectivo. El derecho de la mujer, por supuesto, si ahí ha estado el problema. Hemos, durante 25 siglos, al menos en Occidente, impuesto la procreación a las mujeres, y a veces de manera violenta, completamente injustificable. Decía Bobbio, y yo suscribo, esto no puede tolerarse de manera alguna. Hay que evitar por completo esa imposición. Hay muchas formas de hacerlo, los anticonceptivos son una, desde luego la protección a la mujer por la vía penal, por la vía administrativa, por la vía del derecho de salud es otra. La tutela efectiva de los derechos humanos es una muy importante vía de defensa de este derecho. Así es que no es necesario tampoco sacar el rifle sanitario y ponerse a matar a lo que denigrantemente se llama el producto de la concepción, decía Bob. Pero el problema con el derecho a nacer es que solo hay una forma de tutelarlo, decía Bobbio también, insisto, notoriamente aburrido. Y esa forma de tutelarlo es dejando nacer a la criatura. No hay otra manera. Si hubiera otra, podríamos explorarla. Pero a la hora de ponderar los bienes, como ha dicho la Suprema Corte de Justicia, ya nos hablará Diana en las sentencias de fines de 2021, a la hora de ponderar este supuesto bien constitucionalmente tutelado, que en buen castellano se llama bebé, con la posibilidad de evitar que la sociedad sufra más daños, que la mujer vea perdida su libertad procreativa, etc. La única manera que tenemos, que conocemos hoy por hoy, es dejándolo nacer. Y bueno, si Bobbio y Diana Aguirre, mentes y plumas privilegiadas, no nos hacen reflexionar en esto, pues es que no queremos reflexionar más allá de la ideología. Las ideologías no son respetables, las personas siempre respetables, desde luego, pero las ideologías no per se. Toda persona tiene dignidad humana, pero su pensamiento puede ser contrastado, puede ser discutido y puede ser, ¿por qué no?, criticado, incluso faltándole al respeto al pensamiento, nunca a la persona. Y eso es lo que no hemos entendido y por eso no podemos avanzar en esta y otras muchas discusiones en nuestro maltrecho medio académico, político y jurídico nacional. Ahora sí concluyo diciendo lo siguiente. En lo único que nunca he estado de acuerdo con Diana, a quien cariñosamente le digo Gambito de Dama por su apellido, pero también porque hace unas jugadas geniales para sacar adelante su estrategia. El único que no estoy de acuerdo es en que su libro no es feminista. Obviamente no estoy de acuerdo con los ismos, no me gustan ni los feminismos, mucho menos los machismos. Pero si se trata de reivindicar la condición de la mujer, pocos libros más sólidos, más fuertes que el de Diana Gamboa encontramos. Porque la expresión femenina es una expresión importantísima de la condición humana y aquí está defendido. No veo ninguna razón de decir, este es un libro reaccionario, este es un libro heteropatriarcal, este es un libro que va contra la progresía feminista. No, yo creo en alta y clara voz que reivindica la dignidad humana de todas y de todos y que en ese sentido hay un feminismo muy bien entendido en todo eso. Pero sé que nunca nos vamos a poner de acuerdo al respecto. Entonces, ya no voy a discutir más porque con sus gambitos de dama me va a ganar la discusión. Diana, querida, muchísimas felicidades y es un privilegio estar aquí. Muchas gracias. Dando oportunidad, también nos acompaña el doctor César Ruiz Jiménez, quien es director de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Yo quisiera limitar mi participación porque me interesa que Diana conteste cada una de las interesantes preguntas que se le han hecho y quisiera que tuvieran minutos para hacerlo, entonces trataré de ser lo más breve posible. Bueno, de entrada quiero agradecer a Tirán Leblanc, a su directora María Gerlich, a Milagros también que nos acompaña en este momento, porque hablar de este tema y atreverse a publicar un tema que literalmente dice el pretendido derecho al aborto, me parece bastante valiente y gracias a ustedes por permitirnos publicarlo en casa editorial, que además, dicho sea de paso, es la casa editorial de mayor prestigio en España y en Iberoamérica, entonces estamos muy orgullosos de que nuestro libro esté con ustedes. Muchísimas gracias. Y también, bueno,
les hablo un poco de la fundación. La Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos tiene 3 ejes principales de acción: la defensa de la vida, la defensa de la familia y la defensa de la libertad religiosa. Entonces, con esos 3 ejes es obvio que el aborto pues, es una de las principales situaciones que le interesa a la Fundación abordar. Y cuando lo abordamos, nosotros lo primero que empezamos a ver es: el aborto es un problema. Independientemente del color que le quieran poner a su Twitter, a su X, a su ideología, lo que sea, el aborto es un problema. Es un problema que afecta a 2 seres humanos, a una mujer vulnerable y a un niño en gestación. A veces es el resultado para ambos, a veces, lamentablemente, acaba con la vida de uno de ellos. Y cuando acaba con la vida de uno de ellos, a veces también acaba con la vida de la otra, porque muchas mujeres sufren demasiado por esa decisión a la que llegan, y que muy bien señala Diana, no necesariamente es tomada en libertad. Entonces, el aborto es un problema, pues un problema resultado. Es un problema resultado de las condiciones sociales, familiares, económicas, laborales que enfrenta una mujer. Entonces, para poder resolver este problema, tenemos que juntarnos todos los que tenemos que ver con estos temas, pues para encontrar una solución real. Y esta solución real tiene que partir de verdades concretas, no de mentiras que nos han vendido las ideologías. Entonces, me preguntaron ustedes, ¿qué hacen aquí? Y por cierto, disculpen porque no les, por la emoción de darle las gracias a Tirán, se me olvidó, cometí un grave error de no darle las gracias al señor secretario de Educación de Jalisco que nos acompaña, Juan Carlos Flores, obviamente a nuestra querida autora, nuestra querida doctora Cristina, al doctor Rafael Estrada Michel, al padre Eduardo Corral. Y si preguntaran ustedes, ¿qué hacen todas estas personas aquí hablando de un tema que nos han querido decir que solo le compete a las mujeres? Pues no, no es cierto. Al ser una problemática que aborda, insisto, temas sociales, familiares, educativos, económicos, nos compete a todos nosotros. Y la única forma que tenemos de solucionarlo es que todos nosotros nos sentemos a dialogar con seriedad y con objetividad sobre este problema. Y para eso necesitamos de partir de la verdad. Tengo la fortuna, la dicha, de compartir, de ser vecino de oficina del doctor Rafael Estrada Michel. Tengo la fortuna y la dicha de que la revista Tiempo de Derechos de la Fundación Aguirre sea dirigida por él. Entonces eso me permite dialogar con él y nutrirme de sus conocimientos y sus actividades. Y en una de esas tantas fortunas me acercó la tesis, en ese entonces tesis de maestría de Diana, que ya conocía también porque es una abogada extraordinaria, una abogada muy valiente, que no tiene temor de decir lo que piensa y de hablar con la verdad, esté quien esté enfrente de ella. Entonces lo empecé a leer con mucha atención y empecé a encontrar verdades. Empecé a encontrar una abogada que, si bien tiene cierta formación, obviamente me refiero que no es de izquierda progresista, de esta ideologizada, trató de escribir de la manera más objetiva posible, tratando de encontrar la verdad en medio de estas 2 corrientes de pensamiento. Dije, esta obra es importantísima porque nos pone el piso parejo para que podamos encontrar soluciones. Nos trata de desentrañar la verdad en medio de todas estas ideologías que se venden y que considerábamos nosotros que era necesario que saliera a la luz, un poco como la fábula del traje nuevo del rey. Se nos están vendiendo muchas mentiras alrededor y todos tenemos miedo a decir que esas son incongruencias o que son mentiras. Necesitamos a alguien que empiece y diga, hey, ese rey va desnudo, para que todos los demás empecemos a cuestionarnos y decir, es cierto, ese rey está desnudo. Y el libro de Diana lo hace de una manera maravillosa, y aquí me gustaría que pues, nos explicara o me respondiera 2 preguntas, justo para demostrarles que este libro cumple con esa función, de retar mentiras que nos han querido vender como verdad y que al día de hoy muchos tenemos miedo o muchos tienen miedo de desenmascarar. Entonces, mi querida doctora, maestra Diana Gamboa, ¿es o no el concebido un ser humano? ¿Y tiene o no tiene derechos fundamentales? Muchísimas gracias y pues disfrutemos a la autora. Muchas gracias a todos, pues primero al panel por acompañarme, la verdad me siento muy honrada. Gracias a mi familia, a todos los presentes por estar aquí, por acompañarnos a este breve diálogo. Gracias desde luego al editorial y a la fundación porque nunca me imaginé que estas ideas eventualmente vieran la letra impresa más allá de mi tesis para titularme de la maestría. Realmente me permitieron mutar la idea de manera que pudiéramos hacerla lo menos técnica y lo más comprensible para todo aquel que se quiera atrever a pensar, ¿no? Que realmente esa es la idea. Yo aquí no estoy diciendo que yo tenga la verdad, que yo tenga la única manera de ver las cosas, pero estoy haciendo un planteamiento
que está abierto a la reflexión, que está abierto a la confrontación y que creo que es fundamental para la humanidad contemporánea. Me parece que más allá de colores, de estas dicotomías forzadas en las que nos han querido ajustar para hablar este tema, necesitamos reconocer que esto es una realidad compleja que lastima a la sociedad, ¿no? Entonces, en función de eso, es posible que podamos hablar, digo yo, de buena fe y de manera informada, abierta, respetuosa, para tratar de llegar a soluciones, ¿no? Entonces, pues primero eso, gracias a todos por acompañarme. Ahora, pues voy a tratar de abordar un poco de lo que dijeron todos. Primero, una de las preguntas que nos hacía el secretario es cómo platicar el tema, ¿no? Desde dos perspectivas, la educación y la familia. A mí me parece que justo ese es un planteamiento que yo, gracias aquí a la doctora Cristina, que es experta en comunicación, en narrativas, me lo hice primero a mí misma y es así que traté de plantearlo en el libro. Es cómo comunicar una idea que pareciera sumamente compleja, pero que en el fondo es muy sencilla. Somos o no todos igualmente valiosos. Y en función de eso, preguntarnos, bueno, si todos valemos lo mismo, entonces tienen unos derecho a disponer de la vida de otros. Pareciera que así en abstracto no, pero empiezan las variantes, ¿no? Empieza, bueno, ¿y qué pasa en los casos extremos, ¿no? Que normalmente son los que se plantean para discutir este tema? ¿Y qué pasa en esta otra situación? Bueno, antes de irnos a los casos, yo digo, vamos al primer escaloncito del diálogo. ¿Es esto un derecho o no? Porque en función de eso es que vamos a saber, pues, cómo lo atendemos en el día a día. Entonces, yo creo que para responder esa pregunta específica, me parece que lo que tenemos que reivindicar en el fondo para este y todos los diálogos es la dignidad humana. Es todos, yo siempre repito esta parte del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque hoy nos llenamos todos los abogados con el paradigma de los derechos humanos y la interpretación conforme y tú las traes, pero parece que se nos olvida el preámbulo, ¿no? Es la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. ¿No? ¿Todos los miembros de este color de piel? No. ¿Todos los miembros en esta etapa de desarrollo? No. Todos los miembros de la familia humana. Entonces, si nos creemos eso, entonces ya tenemos una primera base del diálogo para decir, bueno, entonces los derechos humanos, ¿de quién son? De los humanos, ¿no? Entonces vienen estas preguntas que decía César, que me parece que complementan. Yo en el libro digo las dos premisas para llegar a la conclusión, ¿no? La premisa fáctica o de hecho. Preguntaba César, ¿es un ser humano? Bueno, dentro de toda la discusión, la ideología, el activismo, parece que se quiere entorpecer la pregunta y la respuesta, pero necesitamos tener claro hoy en el siglo XXI, la ciencia más avanzada, la comunicación, la posibilidad de que hoy en el otro lado del mundo podamos hablar con alguien, está ahí. ¿Por qué no somos capaces de reconocer que demostrablemente, desde la evidencia científica, hoy es incuestionable la individualidad y pertenencia a la especie humana del concebido en gestación? Esa no es una pregunta que tendría que entorpecernos. Tristemente, como lo abordo en el libro, hoy esa pregunta nos detiene. ¿Por qué? Porque el aborto es un negocio sumamente lucrativo. Hoy, qué difícil es reconocer que hay una industria que lucra con el exterminio del más débil, del más vulnerable, ¿no? Entonces, cuando reconocemos eso, te das cuenta que el empantanamiento del diálogo público, del debate sobre este tema, se debe a eso, porque hay un interés económico de por medio. Hay alguien que va a dejar de hacerse rico si todos decimos, oye, espérense, o sea, alerta, vean lo que estamos haciendo, humanidad. Hoy nos rasgamos las vestiduras con lo que hicieron los nazis en el Holocausto, y hoy tenemos un holocausto silencioso en los vientres maternos. Hoy estamos acabando con el futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, y no solo lo estamos haciendo, lo estamos enarbolando como un presunto derecho, ¿no? Entonces, eso es el meollo de este libro. Yo les decía, me preguntaban hace poco sobre este libro, ¿cómo surge la idea? Y realmente surgió de una pregunta que he compartido mucho con Cristi desde hace mucho, es, ¿tengo derecho a impedir que mis hijos nazcan? ¿Tengo derecho a terminar con la vida de mis hijos? Porque de repente ya era una verdad, ¿no? Una verdad aceptada y casi la cuestionabas y te venían encima, ¿no? Todo el mundo.
pero yo me lo pregunté sentadita en mi sala en la pandemia. Dije, bueno, ¿y de veras tengo derecho? O sea, ¿cómo puedo enarbolar eso como derecho? Llevo 5 años padeciendo la libre de derecho, llevo otros 2 porque me encanta sufrir en la maestría y no me cabe en la cabeza de afirmar que esto es un presunto derecho. Pero pues entre que lo respondes y lo justificas hay todo un paso, ¿no? Entonces este libro es el intento por justificar que no, las mujeres no tenemos derecho a terminar con la vida de nuestros hijos en gestación. Ahora, ¿qué parte me parece importante destacar? Y esta parte la voy a destacar especialmente haciendo alusión a Cristi, porque debo reconocer que yo cuando me aproximé a esta pregunta, sí lo veía muy cegada, enfocada únicamente en el más vulnerable. Creo que la tendencia es muy fácil a irte al concebido, pero Cristi me abrió los ojos en muchos sentidos a también la realidad que enfrenta una mujer que siente que el aborto es su única salida, frente a una realidad compleja, frente a un contexto de vulnerabilidad, de violencia. Entonces, me decía, es que el deseo, hay un capítulo en el que prácticamente están así transcritas las ideas de Cristi. Yo la escuché a ella en un parlamento abierto en Guanajuato, ella es de Guanajuato, y le dije, Cristi, es que yo necesito eso, ponerlo, digamos, en un texto, primero salió en un artículo, y me amablemente, porque es una mujer sumamente, además de brillante, generosa, me dijo, te paso todas mis fuentes. O sea, ahí está lo que dije, pero aquí están todas las fuentes además, o sea, no batalles. Y eso es lo que tenemos que hacer en este proceso académico de diálogo, de discusiones. Es una discusión que nos importa a todos, ¿no? O sea, no es una discusión de mujeres, no es una discusión nada más de hombres, es una discusión que nos atañe a todos los miembros de la familia humana, ¿no? Creo que es la manera más clara de abarcarnos a todos, y esa es la manera en la que como humanidad precisamente quisimos arraigar la base y fundamento de los derechos humanos. Ok, vivimos en un mundo plural en el que no todos comparten las mismas ideas de trascendencia, no todos entienden la vida de la misma manera. Hay agnósticos, hay ateos, hay creyentes, y dentro de los creyentes hay de todo también, ¿no? De chile, de dulce y de manteca. Bueno, ¿cómo le hacemos para encontrar algo en que sostener estos derechos que medio nos convenza a todos, ¿no? ¿Y qué dijo la humanidad? Pues todos somos valiosos, valemos todos los miembros de la familia humana. Decía él, pongo ahí en el libro, buscamos como humanidad ese algo que nos es común a todos. Y en función de eso dijimos, bueno, todos los que compartamos esto, que hoy lo puedo traducir para efectos del concebido, individualidad y pertenencia a la especie humana, somos dignos. ¿Y qué es eso? Somos valiosos. Todos tenemos un valor mínimo que no se nos puede despojar, sino que se nos debe de reconocer. Entonces, me parece que de repente hay legisladores, órganos jurisdiccionales, titulares de poderes ejecutivos que se van con la pinta de que pues esta moda y los derechos y demás, y resulta que, como lo pongo aquí, no reflexionamos en qué consecuencias tiene decir que el fuerte puede terminar con el débil, que el que es responsable sobre alguien puede quitárselo de encima porque le estorba. No reflexionamos en las consecuencias que tiene eso, no solo en el términos de resquebrajar el fundamento de los derechos humanos, que es precisamente el valor que tenemos todos, sino el problemón en el que nos estamos metiendo solitos, porque le estamos diciendo al Estado, tú puedes decir quiénes valen y quiénes no. Y justo en el libro pongo ahí 2 ejemplos muy cercanos en el siglo XX de qué pasa cuando le cedemos al Estado el poder de decir quiénes valen y quiénes no. El holocausto y la segregación racial. Yo digo que tú no vales lo mismo que yo, por ende puedo disponer de ti, por ende te puedo segregar, te puedo hacer diferente. Entonces, me parece que este libro es eso, una invitación al diálogo abierto, profundo, respetuoso, pero además informado sobre este tema, para que como sociedad seamos capaces de buscar mejores respuestas. Yo también lo he dicho y lo pongo aquí en el libro, que yo afirme que el aborto no es un derecho, no quiere decir que yo quiera a las mujeres en la cárcel por abortar. Yo he visto de cerca la dolorosa realidad del aborto, y no solo no se la deseo a ninguna mujer, sino que tengo 100% claro que la cárcel no es la solución, ¿no? Las mujeres no tienen que ir a prisión. Ahora,
el derecho penal, ahora sí que para los ñoños que nos gusta el derecho penal tiene una dimensión también pedagógica. El hecho de que nosotros pongamos en una ley que una conducta es socialmente reprochable tiene un impacto, porque probablemente alguien que vive al día o que está trabajando, que no le interesa el orden jurídico, con el simple hecho de saber que una conducta es delictiva, pues se abstiene, ¿no?, de cometerla. Entonces yo lo que digo es, antes de decir cuál va a ser la política pública que vamos a implementar frente a la compleja realidad del aborto, necesitamos preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos del aborto, ¿no? Porque si estamos hablando de un derecho se promueve, se fomenta, se busca que suceda. Si estamos hablando de un delito, ¿qué buscamos? Inhibir, prevenir. Entonces la pregunta ¿es un derecho? ¿Queremos que las mujeres aborten? ¿Le queremos decir a nuestras hijas, oye, tú puedes terminar con la vida de tu gestación, es tu derecho? ¿Queremos promover eso? ¿O queremos inhibir esta conducta y queremos prevenirla? Y en función de la categoría, por eso el derecho es tan importante, de repente pareciera que es para los libros, pero la importancia de reconocer cuál es la naturaleza de una realidad compleja es que en función de eso vamos a implementar la política pública. Entonces, me parece que justo como lo ponía ahí, el primer paso es que nos respondamos esta pregunta, porque en función de cómo respondamos esta pregunta es que vamos a saber qué sigue, qué política pública implementar en relación con esto. Entonces, a mí no me queda más que insistir en la invitación a la reflexión profunda, abierta y respetuosa. Este tema nos lastima a todos, este no es un tema de colores, no nos compremos esas dicotomías que nos quieren imponer. No es eres azul o eres verde, no es pues, una cuestión de colores, es una cuestión de humanidad y necesitamos reivindicar la dignidad de todos los miembros de la familia humana. Muchas gracias. Bueno, yo solo tomo el micrófono de nuevo porque, bueno, muchas gracias de nuevo, Diana, de verdad que es un libro extraordinario y la llevo escuchando creo que diario las últimas 2 semanas y todos los días dice algo extraordinariamente nuevo y inteligente que te invita a reflexionar más y más, así que no se pierdan seguirle en X, por favor, y por favor compren su libro. En la compra de libros se llevan gratis una revista Tiempo de Derechos, está allá al fondo. Y solo quiero tomar el teléfono de nuevo porque tenemos la fortuna que nos acompañe que doña María Gerlich, directora general de Tirán México, a quien de nuevo a mí me gustaría que ustedes le dieran un aplauso por la valentía que tuvo de publicar este libro, que sin duda será la primera colaboración de muchas entre la fundación y la editorial. Muchísimas gracias, María, pues por favor. Bueno, muchas gracias y una disculpa por incorporarme así a la presentación. Felicidades a la autora por este logro y pues por supuesto a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Y pues realmente creo que el papel de una editorial precisamente tiene que ser una editorial, mejor voy a precisar, una editorial jurídica que aspira a ser de prestigio como la nuestra, pues precisamente tiene que publicar la doctrina que cumpla pues con la calidad requerida, ¿no? Y creo que este libro corresponde a eso, y entonces pues estamos encantados de justo haber podido pues cumplir con esa pretensión, que es ofrecer pues la mejor doctrina de la mejor calidad de mano de las mejores plumas, ¿no? Y pues estamos muy sorprendidos con la acogida, porque está siendo una acogida impresionante de esta obra, y esto también significa que existe pues una ambición de que se aborden estos temas desde otra perspectiva. Nosotros estamos honrados y es un placer haber sido partícipes y actores activos en ello. Así que en realidad el agradecimiento es para la Fundación Pro Derechos Humanos y la Fundación que nos está apoyando tanto y que somos hermanos, ¿verdad? Así que bueno, y la revista, por supuesto, que también tenemos ahí nuestras colaboraciones. Muchas gracias a todos y de nuevo una disculpa por haberte incorporado así, pero también quería dar ese mensaje y agradecerles a todos su atención y su interés, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias y buena tarde. Entonces les invitamos a que compren el libro, así que bueno, pues, así lo estimo.